Ya estamos de regreso con ustedes aquí en la número 1. Y bueno, pues como todos los jueves recibimos aquí la visita del licenciado Julián Lozano, quien nos comparte información relacionada con la historia de Tijuana, pasajes, sucesos, personajes, eventos importantes en la historia de esta ciudad. Y yo, como siempre digo, si usted ya los conoce, bueno, pues no es por demás recordarlos o memorizar algunos datos importantes relacionados con esos sucesos. Y si usted no conoce realmente la historia de Tijuana, si usted tiene poco tiempo en esta muy generosa ciudad, pues es bueno que lo sepa, creo yo, porque así como se conoce una ciudad que nos ha recibido a tantos, que hemos llegado de otras latitudes, pues es importante saber cómo es que llegamos a este punto y por qué es que somos hoy día la ciudad fronteriza más importante de México. Julián, ¿cómo estás? Estimado Fer, muy buenas tardes. Rodri, también te saludo con mucho gusto. Buenas tardes para los dos. Y bueno, como todos los jueves... ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido Julián? No sé si ustedes recuerden, lo más probable es que sí. ¿Se acuerdan de Mexitlán? Sí, claro. Pues bueno, hoy toca hablar de este lugar, de este parque de atracciones que hubo en la ciudad de Tijuana en la década de los 90, sí, que fue, pues... es un fracaso, ¿no? De la iniciativa pues privada. Sí, lamentable, porque era una buena idea, ¿no? Tal Bastante. vez no era el momento, tal vez no era el lugar. Exacto. Pero en sí el proyecto me parece que era positivo. Sí, fue o sea, a mí hasta lástima me da, porque sí es una inversión grande, muy grande para aquellos años. Y pues no tuvo éxito, solamente los primeros 2-3 años que este proyecto estuvo en marcha, tuvo un éxito mediano. Y después ya conforme avanzó la década de los 90, truena por completo, ¿no? Sí. Pero lo más interesante de este proyecto es la historia que hay detrás. Es en 1986 cuando nace esta idea. Fueron 3 familias de empresarios de la Ciudad de México quienes deciden echar a andar este proyecto, este parque, ¿no? Fue la familia Sousa, la familia Avedrop, y también tengo por acá el apellido de la tercera familia, la familia Siret, que se deciden por formar el grupo Mexitlán. Ellos habían inspirado para crear esto en un parque muy similar de atracciones, de miniaturas que estaba en los Países Bajos, sí, que se llamaba... Rotterdam, creo, ¿no? Sí, Maduro sí. Dam, Ajá. ahí se llamaba. Entonces ellos deciden traer una idea similar acá a la ciudad de Tijuana, que la verdad era un proyecto que a mí en lo personal me gustó mucho cuando lo conocí. Las maquetas eran extraordinarias. Sí, el detalle, la calidad del trabajo artesanal. Es correcto. De edificios coloniales, edificios prehispánicos. Edificios modernos. Recuerdo, de diferentes lugares de México, ¿no? Exacto, ¿no? Y la forma incluso en la que que hicieron estas maquetas, fueron más de 220 maquetas. Uno veía con los materiales que las construían exactamente igual que el original. Por ejemplo, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, construida con cantera. El Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, ese me llamó mucho la atención. Yo era niño cuando fui, porque incluso el público que estaba dentro de la maqueta se movía, hacía la ola, exactamente, que se movía a través de un mecanismo de pistones, que también hay que decirlo, fue un proyecto bastante moderno, para muy su bien tiempo, concebido. Bien concebido, se utilizó la más alta tecnología, sí, fibra óptica, rayos láser, se manejaban estas luces precisamente con computadora, con programas muy modernos para aquellos años, ¿no? Es interesante también que el que hizo las maquetas, bueno, las diseñó, fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Bueno, nada menos. Que parece como Miguel Ángel en Roma, ¿no? Hizo todo. Sí. Porque si uno va a la Ciudad de México, pues bueno, está el Estadio Azteca, la Cámara de Diputados, El la Museo Basílica de de Guadalupe, Nada más esa el Museo de columna que Antropología, sostiene la fuente. Sí, la fuente, sí. los logos de la Olimpiada del 68, Sí, sí. en fin, una extraordinario, ¿no? Y como lo habíamos comentado en otra ocasión aquí, tenía planeado también hacer un estadio aquí en la ciudad de Tijuana, que no se llevó ya a cabo, ¿no? Pero él fue el que diseñó todo el proyecto en cuanto a las estructuras, en cuanto a las maquetas, y las realizaron artesanos de distintas partes del país, incluso de algunas comunidades indígenas. Si a usted no le tocó, que nos hace favor de escucharnos cuando el tiempo en que estuvo abierto al público el lugar, Mexitlán y todas las maquetas,
se encuentra, el edificio ahí está todavía, Sí. la planta baja está lleno de talleres, ¿no? Y Sí, de mecánicos, carrocería, sí, mecánicos, es correcto. sí, polarizado, de cristales, en fin. Y en la parte superior es donde estaban todas estas maquetas a la intemperie, al aire Así libre. es. Había ya un restaurante, y en la Un calle, foro en la para calle, espectáculos. en la calle, exacto, y un foro. Segunda Yocampo. Segunda Yocampo. Así es. No, y es muy interesante porque cuando apenas inicia el proyecto, las maquetas estaban bajo techo. Ya después descubren las maquetas con las plataformas en las Sí, que pero estaban hechas están para montadas. pues, soportar la intemperie. Así es, y fue muy costoso porque la inversión ya total fue de $28 millones. ¿Sabes a dónde se llevaron estas maquetas? Sí. Ese dato no lo recuerdo. Los Sí, artesanos. se las llevaron a la Ciudad de México, están en Chapultepec. Mm. Es lo que Los lo que artesanos la comentaron. reclamaron. Bueno, pues sí. Pero hasta donde supe, lo último que supe es que estaban en la Ciudad de México. Se las llevaron todas para allá, desarmaron, desmontaron y se llevaron todo el Pues, trabajo. digo, menos mal que no se perdió ese trabajo. Así es. Lástima que ya no están aquí. Y la grandeza de este proyecto en sus inicios, pues bueno, no se la quita a nadie, ¿no? Llegó a tener hasta 300 empleados, tenía un estacionamiento para 500 vehículos, fue enorme el costo de los boletos, yo recuerdo que era de $9 por persona y para estudiantes estaba en un Pero eso poquito fue, más barato. el costo fue al último. El problema que les pegó a ellos, que al principio que hicieron la inversión porque tuvieron un mal asesoramiento mercadológico, me tocó participar en el proyecto como Sí. casa productora, y estaba muy alto el costo, tanto que lo comparaban con SeaWorld. Sí. Y ese fue el conflicto mayor, porque Sí, el pues, americano no ofrecía que, lo mismo. el americano que nos visita esperaba que saliera un indígena bailando o que surgiera una ballena del lugar. Y no. O sea, estaba acostumbrado a otro tipo de espectáculos por lo que estaba pagando comparativamente en SeaWorld. Y aquí hacías un recorrido por maquetas y sí, cada hora había bailables folclóricos, había gente. Además había los que pajaritos. el nivel de gasto del turismo de aquella época era muy bajo, ¿no? Bajísimo, Lo que era de a llamaban dólar, el como le turismo dices. de a dólar. Sí, y ya en sus últimos años es lo más curioso el desplome, ¿no? La decadencia de Mexitlán. Cobraban 10 pesos nada más y 4 pesos a estudiantes. Entonces se cayó totalmente, había 5 restaurantes, cerraron todos, había tiendas de recuerdos, ustedes las Ajá. han de recordar bien, Sí. cerraron todas y precisamente para poder mantener este elefante blanco, los dueños se deciden a realizar espectáculos, hubo bandas de rock, gente que hacen esta música electrónica, DJs, Sí. se presentaron ahí, incluso el DJ neerlandés Tiesto se presentó hace como 20 años ahí en Mexitlán. Lucha libre. Lucha libre. Entonces se dedicaron a mantener esta estructura realizando este tipo de eventos y además... Hasta que ya no fue posible más. Sí, fue en el 97 cuando ya cayó totalmente, en 1997. 98, una de las familias fundadoras, la familia Sousa, tenía una deuda de $9 millones y dicen, pues ya no podemos con esto, y ya para el año 2001 es cuando cierra completamente sus puertas Mexitlán. Y pues ya nomás se quedó ahí el elefante blanco. El elefante blanco, que a mí la verdad me gustaba mucho. Recuerdo también cuando cruzaba de San Diego para acá Tijuana, desde el puente se alcanzaban a ver las estructuras. piñata que estaba sobre el escenario, ¿no? Sí, de cristal, así no, es, e de incluso colores. con la vista un poquito enfocada, se alcanzaban a ver, no se me olvida, desde el puente, cruzando de San Diego para acá, algunas de las maquetas. Me acuerdo mucho del antiguo edificio de Relaciones Exteriores en la Ciudad de Ajá. México, en Tlatelolco, Sí. que se alcanzaba a ver este edificio blanco Sí, rectangular. sí. Muy interesante. Digo, qué lástima que terminó de esa manera, porque era un proyecto Pues sí. bastante bueno, ¿no? Bastante bueno para la ciudad. Yo ya lo creo, y es el tipo de cosas que le hacen falta a esta ciudad, ¿no? Bastante. Atractivos culturales Culturales. de buen nivel, ¿no? Sí, no, y además la belleza, ¿no? De lo que veía uno ahí, porque de veras que eran obras de Extraordinarias, arte, sí, de sí. arte. O sea, ver una estructura de cantera igual a la original, pero en miniatura. réplicas perfectas, ¿no? Sí, y estaban ahora sí que los monumentos más importantes. Y de un del tamaño país. considerable, ¿no? Porque había unas Sí, maquetas muy bastante muy grandes. sí. Por ejemplo, el del Estadio Olímpico Sí, Universitario creo era que era una de las más grandes. de sí. las más grandes. La Catedral Metropolitana, el Estadio Azteca, bueno, el edificio de Relaciones Exteriores,
la Pirámide del Sol, creo Así que es, también la sí, recuerdo. así es. Yo tenía 9 años cuando fui, entonces así trato de hacer memoria, ¿no? De lo que vi, pero me parecía buen proyecto. Qué lástima de veras que pues no prosperó, pues sí, como se esperaba. Ojalá resurgieran, ¿no? Proyectos de esta naturaleza. Es correcto. Porque pues mucho se dice que Tijuana continúa siendo siempre una ciudad de paso. Tenemos, por ejemplo, vuelos que llegan llenos día con día, pero es gente o se dirige hacia los Estados Unidos, Sí. o se dirige a algún otro punto en el estado de Baja California. Sí. Es difícil mantener a la gente aquí, salvo ese turismo médico o el turismo de negocios, ¿no? Pero no hay mucha gente que venga a Tijuana, pues por sus atractivos, ¿no? Turísticos, si acaso por la gastronomía, puede ser. Que es muy buena. Sí. Y pues bueno, en cuanto a los atractivos históricos de la ciudad, creo que ha habido mucha mala voluntad, ¿no? De parte de algunos actores, sobre todo políticos, porque no se han dedicado a cuidar el patrimonio. Ya lo vimos con el toreo, lo estamos viendo con el Jai Alai, posiblemente también la Plaza de Toros en Playas la Sí. terminen derribando. En fin, no se ha cuidado el patrimonio histórico de la ciudad, que es poco, no se ha cuidado como debería de cuidarse, Sí. y es una verdadera lástima, porque en otras ciudades Y tampoco se le han sumado cosas nuevas, ¿no? No, Pues a la ciudad, pues sí. bueno, lo vemos hasta en las calles, ¿no? No se le ha dado el mantenimiento desde hace, pues bueno, siglos. Yo creo que a mí no me ha tocado verlo nunca en mi edad, a mi edad. Sí, puede ser que no exactamente. Bueno, pues ahí están las ideas. Ojalá, digo, para esto se requieren pues también de la participación de la sociedad, la Sí. iniciativa privada, ideas nuevas. Ha habido cantidad de proyectos, algunos que pues se quedan a la mitad, otros que simplemente se quedan en eso. en Fíjate que proyectos. ha habido algunos en la Avenida Revolución que han tratado de recuperar. El caso del río Rita, al menos lo mejoraron. Hay un área también. Bueno, el río Rita fue un bar muy famoso Sí, así es. de la Avenida Revolución, Sí. pues sobre todo con un auge, digamos, en los 80s. En los 80, Así sí, es. pero ya le dieron un auge ahora al hotel, lo hicieron temático, cada habitación trae un tema, etcétera. Han hecho esfuerzos, también hay otro lugar que está arriba del Especial, es otro hotel, el hotel Plasencia, no, está frente justo a un lado de arriba del Especial. En abrieron el un centro. bar en el En el centro, centro, y sí. pusieron un hotel, lo remodelaron completamente, es boutique, le dieron temas de los 20, 30, 40 a cada habitación. Entonces hay ciertos esfuerzos, pero por otro lado vemos que tiraron un lugar como el Chiqui High y pusieron un hotel moderno, No. que nada tenía que ver con la infraestructura de la zona, ¿no? Sí. Y hablando de esas aberraciones que hacen con el patrimonio, me enteré que hace unas 2-3 semanas derribaron 2 búngalos de lo que era el complejo de lo Agua poco Caliente. que queda, De lo ¿no? poco que queda, Sí. 2 ya los derribaron. Entonces, pues, oye, ¿qué pasa, no? Se supone que deben de estar protegidos. No sé si para el caso de los restos de lo que fue el casino hay alguna declaratoria de patrimonio histórico y cultural. Deberían de hacerlo para blindar estas estructuras y que ya no las toquen. Claro. El problema es que el INAH no tiene la capacidad y tú no puedes declarar un patrimonio si no es a través de ellos. Entonces tendría que haber una serie de inspectores en la ciudad y demás, porque mucha gente ha tratado de acudir con ellos precisamente con este concepto de poder recuperar zonas patrimoniales de Tijuana que tienen muchísimos años, que para nosotros sería histórico, para otros en el DF un edificio de los 50 pues no representa más que pues una antigüedad, pero sin embargo para nosotros sí, ¿no? Hay muchos edificios que deberían de conservarse, ¿no? Los cines, por ejemplo, Sí, el Bujasán, otros más. En el caso del Bujasán, supe que sí hubo ahí unas gestiones para proteger la fachada y parte de los interiores, lo que era el lobby, para conservarlo tal cual y que no lo derribaran o no lo modificaran, alterando radicalmente el diseño original, ¿no? Que a mí me gusta mucho ir ahí al antiguo cine Bujasán. El lugar está bastante interesante, y además, pues bueno, por la historia que tiene el ex cine, ¿no? Que ahora es una escuela de cine, me parece, precisamente, Sí, de una artes. escuela de cine, y tienen ahí por ahí un candlelight. Sí, hacen eventos Hacen candlelight, eventos. hacen milongas de tango, tienen Sí. un café muy bonito también ahí, Sí. y qué bueno Pues que es que eso es lo que hay que encontrarle, ¿no? Pues un nuevo uso, porque si permanecen abandonados, Sí. pues lo más probable es que les
no les vean mayor destino y los derriben para, como dice, levantar otro edificio. Sí, pues es un edificio moderno, no se va a comparar a, Pues a no las estructuras aporta históricas. mayor cosa, ¿no? Finalmente. Por suerte el hotel San Francis que se quemó, que era también Sí. muy antiguo, están respetando y están construyendo de acuerdo a como estaba antes el Pues es lo que se hotel. podría hacer con los búngalos, ¿no? Si ya no queda más que los búngalos y la alberca, Restaurar bien. probablemente sí, ya la construcción de los búngalos, ya las condiciones ya no están para darles algún uso, pues que se reconstruyan ¿Cómo no? Hay respetando maestros que el viven ahí. diseño original. Hay maestros que viven ahí todavía. Sí, sí. Yo sé, no sé si estos maestros murieron, los hijos decidieron destruirlos y querer armar Es casas que nuevas. El terreno es muy interesante ahí, es altamente costoso. Sí. De 300 a 400 Esa es dólares la el cosa. metro. Es como pasó con la Catedral de Notre Dame en París, con el incendio que hubo Sí. hace 6 años, en el 19. Muchos querían remodelar la catedral. Y los más conservadores, más puristas dijeron, no queremos remodelar, queremos restaurar Sí, y reconstruirla. respetar la Sí, estructura claro. como es. Lo mismo deben de hacer con los búngalos. Restaurarlos, hacerles reparaciones, Pues sí, pero pero no no remodelar. tienen un enorme valor arquitectónico, pero es parte de la Histórico. historia, exactamente. Sí, que repito, es de lo Pues poco hacer que nos queda. adaptaciones, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ahí está, de eso se tendría que hacer cargo, pues de alguna manera, la Sociedad de Historia de Tijuana, Así es. que participa en estas cosas, así como se ha mantenido y se ha respetado, por ejemplo, el ex ayuntamiento, ¿no? Ajá. Aquí en el centro, ahí está la construcción, Palacio de la Cultura. se le da otro uso Sí. y se mantiene la construcción, ¿no? Sí, sí, antes, sí. antes de derrumbar, pues. La Casa de la Cultura, como comentaba Rodrigo, también que es una estructura bellísima, además. Sí. Pues ojalá, por ejemplo, al toreo de estructura. playas, si es que la tauromaquia ya no tendrá mayor futuro, pues Allí- que se adapte, digamos, para Pues la incluso- presentación de eventos musicales, Sí, como se ha usado muchas veces. O incluso hasta un restaurante como el Arroyo ahí en la Ciudad de México, que tiene el un ruedo. hotel como en Zacatecas, ¿no? Un hotel que Sí. está allá en Así, Zacatecas, en un dentro de ruedo. una Ahí- plaza, sí. Allí el Sí. problema que tiene más grave la Ujú. Plaza de Toros de Playas es la estructura de madera que hablan de que Protección Civil siempre lo ha calificado que ya tiene una deficiencia estructural. Pues sí. Y eso es un grave problema porque hay alguien que le tiene que meter dinero. Yo creo que el dueño de la Plaza de Toros creo que es un militar en retiro. Desconozco el nombre, no me viene a la mente el nombre del dueño, pero él es el propietario de todo el predio, él tendría que invertirle y yo creo que no hay tantos conciertos. No, y ahí yo creo preferentes. que, pues, considerando la ubicación de ese terreno, debe haber mucha presión para darle Sí. otro uso. ¿Te imaginas Imagínate ahí? 3 torres. O 4 Estás torres. hablando de millones de dólares. Sí, sí, yo sí. he hecho cálculos fácil, unos 40 millones de Pues dólares sí. vale ahí lo que... Pues ya no des ideas, ¿no? Pero no va a ser No. que aviente Rodrigo, mano. No, hombre. O venga don Carlos Que y diga, quiera- a ver, vamos a comprar juguetitos. Que quiere la enfocar ahí compro, sus ¿no? ahorros. El edificio del Hayalay, por ejemplo, Que es que bellísimo dejó también. de ser una sede de ese deporte, que era espectacular para Sí. el gusto. Lástima que se Al diluyó, menos lo están respetando para espectáculos. pero se mantiene tal cual, se conserva el edificio como siempre ha estado en ese Sí, lugar. y así debe de mantenerse. así debe mantenerse, Así debe claro. de mantenerse. Ya lo cercaron, fíjate. Ahí, solo pues, lo abren. Sí, ahí para es eventos. justamente Mariano Escobedo quien se ha encargado de mantener mantenerlo, y sí. y de defender de este edificio de otras intenciones, pero no sabemos qué pueda pasar en un futuro. No, pues esperemos que así se quede, porque Pues ojalá. es de lo poquito. Ojalá, ¿verdad? digo, es de lo nos poco queda. que tenemos exactamente. Exactamente. Muy bien, bueno, pues derivó en otras cosas, pero como siempre, pues hablamos un poco de la de historia la ciudad y va relacionado, ¿no? Sí, Va claro. relacionado con la historia y la cultura de Así es. Tijuana. Muy bien, Julián Lozano, muchas gracias. Fer, muchísimas gracias, Rodri. Un placer verlos y pues nos vemos el próximo jueves por acá. Me parece perfecto, es el licenciado Julián Lozano, aquí en la número 1, 104.9 de FM.